El arte de la guerra, es un antiguo tratado militar escrito por Sun Tzu en el siglo V a.C. Aunque su enfoque principal es estratégico y militar, sus principios y enseñanzas son aplicables a diversas áreas de la vida, incluyendo el ámbito empresarial, las relaciones personales y la resolución de conflictos. A continuación, presentaré un resumen detallado y ilustrativo de esta obra maestra, con el objetivo de convencerte de su relevancia y utilidad en la actualidad. Capítulo 1. La planificación. El primer capítulo de El arte de la guerra aborda la importancia de la planificación estratégica como piedra angular para alcanzar la victoria en cualquier conflicto. Sun Tzu argumenta que aquellos que planifican cuidadosamente antes de emprender una acción tienen mayores posibilidades de éxito. A continuación, profundizaré en algunos detalles clave de este capítulo. 1.1 Evaluación exhaustiva. Sun Tzu enfatiza la necesidad de realizar una evaluación exhaustiva tanto de uno mismo como del enemigo antes de entrar en batalla. Destaca la importancia de conocer las fortalezas y debilidades propias, así como las del oponente. Esta evaluación incluye analizar aspectos como la capacidad militar, los recursos disponibles, el liderazgo y la moral de las tropas. 1.2 Conocimiento del terreno. El autor resalta la importancia de comprender y aprovechar las características del terreno en el que se desarrollará la batalla. Sun Tzu argumenta que un líder estratégico debe estudiar detalladamente el terreno, identificar obstáculos naturales, puntos de defensa y rutas de escape. Al comprender el terreno, se pueden tomar decisiones informadas sobre la disposición de las tropas y la elección de tácticas apropiadas. 1.3 Identificación de objetivos. La planificación estratégica implica establecer objetivos claros y realistas. Sun Tzu sostiene que un líder debe definir con precisión lo que se busca lograr en una batalla, ya sea la captura de una posición estratégica, la eliminación de una amenaza o la debilitación del enemigo. Estos objetivos deben ser alcanzables y alineados con una visión a largo plazo. 1.4 Flexibilidad y adaptabilidad. A pesar de la importancia de la planificación, Sun Tzu advierte sobre la necesidad de ser flexible y adaptarse a las circunstancias cambiantes. Un líder estratégico debe tener la capacidad de ajustar su plan según evoluciona la situación en el campo de batalla. Esto implica estar dispuesto a abandonar una estrategia inicial si no es efectiva y buscar nuevas oportunidades. 1.5 La importancia del liderazgo. El capítulo subraya la importancia del liderazgo fuerte y competente en la planificación estratégica. Sun Tzu enfatiza que un líder debe ser capaz de comunicar claramente la visión y los objetivos, inspirar confianza en sus tropas y tomar decisiones rápidas y efectivas durante la batalla. Capítulo 2. La preparación. El segundo capítulo de El arte de la guerra se centra en la importancia de la preparación meticulosa antes de emprender cualquier acción. Sun Tzu argumenta que aquellos que se preparan adecuadamente tienen mayores posibilidades de enfrentar los desafíos y alcanzar la victoria. 2.1 Entrenamiento y disciplina. Sun Tzu enfatiza la importancia del entrenamiento y la disciplina en la preparación para la guerra. Sostiene que las tropas deben ser rigurosamente entrenadas en diversas habilidades y tácticas militares. Esto incluye prácticas de combate, formaciones estratégicas, manejo de armas y resistencia física. La disciplina es fundamental para mantener a las tropas en orden y asegurar que sigan las órdenes sin vacilación. 2.2 Conocimiento y comprensión. El autor destaca la necesidad de adquirir un profundo conocimiento y comprensión del arte de la guerra. Esto implica estudiar las tácticas empleadas en el pasado, aprender de los errores y éxitos de otros comandantes militares, y estar al tanto de las últimas innovaciones en armamento y estrategia. Sun Tzu sostiene que un líder preparado debe ser un experto en el campo de batalla. 2.3 Logística y abastecimiento. Sun Tzu hace hincapié en la importancia de la logística y el abastecimiento en la preparación para la guerra. Argumenta que una planificación cuidadosa de los recursos, como alimentos, armas, transporte y suministros médicos, es esencial para asegurar que las tropas estén debidamente equipadas y puedan mantenerse durante un conflicto prolongado.
Un líder estratégico debe garantizar que todas las necesidades logísticas estén cubiertas antes de emprender una acción. 2.4 Evaluación de fortalezas y debilidades. El autor sugiere que una parte fundamental de la preparación es la evaluación honesta de las fortalezas y debilidades propias. Esto implica reconocer los recursos limitados, las habilidades individuales y colectivas, así como las deficiencias en la estructura y organización. Al identificar las debilidades, un líder puede tomar medidas para mejorar y minimizar su impacto en el campo de batalla. 2.5 Mentalidad y moral. Sun Tzu destaca la importancia de la mentalidad y la moral elevadas en la preparación para la guerra. Argumenta que un líder debe cultivar una actitud positiva y motivadora en sus tropas, inspirando confianza y determinación. La moral elevada puede ser un factor decisivo en la batalla, ya que las tropas motivadas y comprometidas son más propensas a resistir la adversidad y luchar con valentía. Capítulo 3. La estrategia ofensiva. El tercer capítulo de El arte de la guerra se centra en la estrategia ofensiva y cómo abordar la guerra desde una posición de ventaja. Sun Tzu argumenta que atacar directamente al enemigo puede ser costoso y arriesgado, y propone estrategias que buscan desestabilizar al oponente y explotar sus debilidades. 3.1 Identificación de las debilidades. Sun Tzu sostiene que una estrategia ofensiva efectiva requiere identificar y explotar las debilidades del enemigo. Esto implica analizar cuidadosamente su estructura, tácticas y recursos para identificar áreas donde son más vulnerables. Al enfocarse en estos puntos débiles, se puede debilitar al enemigo y aumentar las posibilidades de éxito en la batalla. 3.2 Ataques sorpresivos y movimientos inesperados. El autor destaca la importancia de los ataques sorpresivos y los movimientos inesperados para desorientar al enemigo. Propone la utilización de estrategias como el ataque por la retaguardia, la emboscada o el ataque nocturno. Estas tácticas buscan desequilibrar al oponente y evitar que se prepare adecuadamente para enfrentar el ataque, lo que puede generar confusión y desmoralización en sus filas. 3.3 Estrategia del engaño. Sun Tzu argumenta que la estrategia del engaño puede ser una herramienta poderosa en la guerra. Propone crear falsas impresiones, engañar al enemigo y manipular su percepción de la situación. Esto puede lograrse mediante el uso de señuelos, desinformación o la simulación de movimientos estratégicos. El objetivo es hacer que el enemigo tome decisiones basadas en información incorrecta y, de esta manera, ganar una ventaja táctica. 3.4 Evitar la confrontación directa. En este capítulo, Sun Tzu advierte sobre los peligros de la confrontación directa y costosa. Argumenta que es preferible buscar vencer al enemigo sin tener que luchar. Esto se logra debilitando su moral, erosionando su apoyo o induciendo la rendición antes de que se produzca una batalla. El autor sostiene que la verdadera victoria radica en evitar la pérdida innecesaria de vidas y recursos. 3.5 Conocimiento del enemigo y de uno mismo. Sun Tzu enfatiza la importancia de conocer tanto al enemigo como a uno mismo. Argumenta que un líder estratégico debe evaluar con precisión las propias capacidades y limitaciones, así como las del enemigo. Al comprender las fortalezas y debilidades de ambos, se pueden tomar decisiones tácticas y estratégicas informadas. Capítulo 4. La disposición de las tropas. El cuarto capítulo de El arte de la guerra se centra en la disposición estratégica de las tropas en el campo de batalla. Sun Tzu argumenta que la clave está en adaptar la disposición de las tropas al terreno y a las circunstancias específicas de cada batalla. 4.1 Evaluación del terreno. Sun Tzu destaca la importancia de evaluar cuidadosamente el terreno donde se llevará a cabo la batalla. Esto incluye analizar elementos como la topografía, los obstáculos naturales, los puntos de defensa y las rutas de escape. Al comprender las características del terreno, se puede aprovechar su ventaja táctica y adaptar la disposición de las tropas en consecuencia. 4.2 La importancia de la flexibilidad. El autor subraya la necesidad de ser flexible en la disposición de las tropas. Aunque la planificación inicial es esencial, Sun Tzu argumenta que las circunstancias cambiantes en el campo de batalla pueden requerir ajustes rápidos.
Un líder estratégico debe estar dispuesto a modificar la disposición de sus fuerzas para aprovechar las oportunidades o para responder a los movimientos del enemigo. 4.3 El equilibrio entre la ofensiva y la defensa. Sun Tzu sostiene que una disposición equilibrada entre la ofensiva y la defensa es crucial. Debe haber una combinación adecuada de fuerzas para atacar al enemigo y proteger las posiciones propias. Esto implica evaluar el riesgo y la recompensa de asignar tropas a diferentes áreas y equilibrar la capacidad de ataque con la capacidad de defensa. 4.4 Utilización de la geografía. Sun Tzu argumenta que la geografía del terreno puede ser aprovechada para obtener una ventaja táctica. Esto puede incluir el uso de colinas, ríos, bosques u otros elementos geográficos para proteger los flancos o para emboscar al enemigo. Un líder estratégico debe comprender cómo utilizar la geografía a su favor y adaptar la disposición de las tropas en consecuencia. 4.5 La importancia de la coordinación. En este capítulo, Sun Tzu resalta la importancia de la coordinación entre las diferentes unidades y comandantes. Argumenta que una disposición estratégica efectiva requiere una comunicación clara y una sincronización de los movimientos. La coordinación entre las tropas aumenta la eficiencia y la efectividad en el campo de batalla. Capítulo 5. La utilización de espías. El quinto capítulo de El arte de la guerra se centra en la importancia de obtener información y utilizar espías en la guerra. Sun Tzu argumenta que el conocimiento del enemigo puede brindar una ventaja estratégica significativa. 5.1 La importancia de la inteligencia. Sun Tzu enfatiza que la inteligencia es fundamental en la guerra. Argumenta que aquellos que poseen información precisa y actualizada sobre el enemigo están en una posición estratégica superior. La inteligencia proporciona una comprensión más profunda de las fortalezas, debilidades, tácticas y movimientos del oponente, lo que permite tomar decisiones tácticas y estratégicas más informadas. 5.2 La obtención de información. El autor sostiene que obtener información precisa sobre el enemigo es esencial. Esto implica la utilización de espías y fuentes de inteligencia confiables. Los espías pueden infiltrarse en las filas enemigas para recopilar información valiosa sobre sus movimientos, planes y recursos. Sun Tzu destaca la importancia de mantener la identidad de los espías en secreto y de asegurar que la información obtenida sea verificada y precisa. 5.3 El arte del engaño. Sun Tzu argumenta que el uso del engaño es una táctica valiosa en la guerra. Propone crear desinformación y falsas impresiones para confundir al enemigo y hacerlo tomar decisiones erróneas. Esto puede incluir la propagación de información falsa, la simulación de movimientos estratégicos o el uso de señuelos. El engaño estratégico busca debilitar al enemigo y brindar una ventaja táctica al propio bando. 5.4 Evaluación de la información. El autor destaca la importancia de evaluar y analizar adecuadamente la información obtenida. Sun Tzu argumenta que no todas las fuentes de inteligencia son confiables y que algunas pueden estar manipuladas por el enemigo. Un líder estratégico debe ser capaz de discernir la información valiosa de la información engañosa y utilizarla para tomar decisiones tácticas y estratégicas informadas. 5.5 Adaptabilidad y ajuste de estrategias. Sun Tzu sugiere que la información obtenida a través de los espías puede requerir ajustes en las estrategias y tácticas. La adaptabilidad es esencial para aprovechar al máximo la información y utilizarla de manera efectiva. Un líder estratégico debe estar dispuesto a modificar sus planes y ajustar su enfoque en función de la información recibida a través de los espías. El arte de la guerra brinda una guía para alcanzar la victoria al comprender al enemigo, aprovechar las debilidades, adaptarse al entorno y tomar decisiones informadas. Su relevancia y utilidad se extienden más allá del campo de batalla, ofreciendo una perspectiva estratégica para afrontar los desafíos de la vida cotidiana y lograr el éxito en diferentes ámbitos.